Esto es Oikos, un podcast en torno a la comunicación científica en el ámbito de la ecología. En el programa de hoy vamos a hablar de dos artículos científicos sobre cambio climático que se publicaron a finales del año pasado, cuando grabé esta entrevista, sobre dos investigaciones en Chile. Una sobre decaimiento forestal asociado a una sequía que los modelos climáticos preveían en los escenarios más pesimistas para 2070-2090. Y otro sobre cómo se está empezando a plantear, ya por fin, que las plantaciones forestales no son siempre positivas para luchar contra el cambio climático, o no son positivas per se. Aunque no seas de Chile, quédate aquí, porque estos papers tienen implicaciones a nivel global. Bueno, podcast Oikos, programa 40. Comenzamos. Buenas, soy Juan Manuel Arenas, doctor en Ecología y Restauración de Ecosistemas y CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente. Para los que me tenéis en vuestro reproductor desde hace mucho tiempo, este podcast lleva parado muchísimo tiempo. Y decir que, aparte de que ha vuelto el podcast, ahora también va a estar en el canal de YouTube de Oikos MSP. Así que si queréis ver las entrevistas también en vídeo, pues las podéis ver en el canal de YouTube de Oikos MSP. Pero que si no, escuchad el podcast, que esto al final es un podcast y con escucharlo va a ser suficiente. Así que estéis en cualquier reproductor, escuchadlo ahí, que va a ser suficiente. Y antes de dar paso a nuestra invitada, pues ya sabéis que este podcast muchas veces eran entrevistas, hoy sigue siendo entrevistas. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, quiero decirte que si necesitas un partner de comunicación o marketing que se encargue de la estrategia de tu proyecto, de crear y gestionar la página web, de la gestión de las redes sociales y, en definitiva, de todo lo necesario para dar un paso más allá en la visibilidad de tu empresa o de proyecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.oikosmsp.com y estaremos encantados de sentarnos contigo a ver tus necesidades y de lo que podemos aportar nosotros. Recuerda, oikosmsp.com o allá donde nos encuentres, a mí, a la marca o a cualquiera de los trabajadores de la empresa, dinos y estaremos encantados de ayudarte. Y ahora sí que sí, vamos con la invitada. Hoy tengo conmigo a Susana Gómez. Muy buena, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Que Susana es profesora titular de la Universidad de Cádiz dentro del grupo de investigación FEMIMED y también es investigadora adjunta del CR2, que es el Centro de Investigación. Sí, el CR2. El Centro de Ciencias de Clima y Resiliencia en Chile. De resiliencia. Pues hoy vamos a hablar, para quien le interese, de dos investigaciones que se han desarrollado en Chile, dos papers que habéis publicado recientemente, Susana, tú, y bueno, y colaboradores, que se han desarrollado en Chile, pero creo que tienen implicaciones a nivel global, una y la otra, por lo menos a nivel de Sudamérica, y yo diría, aunque tú me has dicho de Sudamérica, yo diría que a nivel global también. Ahora os explico por qué. Vamos a empezar por la primera, la que publicasteis una semana antes, que se lleva una semana de la otra, que es que, joder, en Chile habéis estado investigando, como en todos sitios, hay modelos climáticos que dicen que va a pasar ciertas cosas, pero habéis estudiado una cosa que se han cumplido los modelos que decían que eso iba a pasar. Pero ¿con qué peculiaridad, Susana? Pues mira, el estudio este que estás hablando es un estudio que ha sido liderado por Alejandro Miranda, de ahí también colega del CR2 y donde yo he colaborado. Y bueno, es un evento que hemos observado, que es una desgracia en realidad, porque lo que ha ocurrido es que alrededor de 500 kilómetros de latitud, ¿vale? Todo el bosque mediterráneo, en 500 kilómetros de latitud, el bosque mediterráneo, pues se ha puesto marrón. De una forma muy súbita, en menos de 3 meses, ha ocurrido este enmarronamiento, decaimiento forestal que le llamamos en ecología. Y la Apúntate, Susana, por si alguien nos está escuchando. Sí, hemos dicho Chile y hemos dicho bosque mediterráneo. No estamos, o sea, porque el Mediterráneo está en torno al Mediterráneo, el ecosistema mediterráneo en torno al Mediterráneo, pero en Chile hay una gran franja de bosque mediterráneo que tiene las características similares al bosque mediterráneo. En Chile central se encuentra uno de las 5 regiones mediterráneas del mundo, pues una de ellas la tenemos aquí y otra de ellas pues está en Chile central. Entonces aquí hay bosque mediterráneo muy parecido al que está aquí, con otras especies diferentes, pero sí es verdad que la fisionomía y la fisiología de las especies es parecida, ¿no? Vale, lo digo por si alguien nos escucha y decía, pero no iban a hablar de Chile, ¿qué hacen hablando de bosque mediterráneo? Pues sí. Sí. Vale, ahora cuéntame eso, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Que os habéis encontrado? Bueno, ha pasado que ha habido un decaimiento forestal muy masivo y muy súbito, alrededor de menos de 3 meses o de unos 3 meses alrededor de ese tiempo se ha puesto como, a nivel de paisaje y de fotos aéreas, se ve
todo marrón, ¿vale? Toda la vegetación marrón. Ostras. Y no solo bosque mediterráneo, ha ocurrido también diferentes usos del suelo. También se ha puesto marrón, pues, plantaciones forestales, otro tipo de plantaciones, etcétera. Ha habido un decaimiento forestal muy, muy grande que ha sido muy llamativo por distintos motivos. Ha sido muy llamativo, pues, por la extensión, por lo rápido que ha ocurrido, pero es que no se ha dado un evento así en la historia reciente de todos los ecosistemas mediterráneos, ¿vale? Hemos hecho un análisis, digamos, de lo que es la productividad de la vegetación, que se analiza con unos índices que se llaman NDVI, con satélite, y entonces lo que se ve es, digamos, el verdor de la vegetación. Y hemos hecho un análisis de los últimos 20, 21 años, y entonces ahí lo que se observa de que en Chile hay un decaimiento de este verdor muy, muy fuerte y no se ha dado en el contexto del ecosistema mediterráneo en la historia reciente. Incluso analizando los artículos científicos un poco antes, solo conocemos un evento como muy masivo en Australia a principios de siglo, pero no asociado al cambio climático que estamos viviendo ahora. La particularidad que además tiene esto que ha pasado en Chile es que ha ocurrido por una sequía que es mucho más intensa, digamos, o se ha sostenido más en el tiempo y ha sido más intensa de lo que se esperaba, ¿no? Vale, Chile lleva... Espera, este decaimiento, has dicho que lo habéis medido 21 años, pero no es que hayáis visto el decaimiento progresivo durante estos 21 años, no. No. Lo que hemos Claro. analizado es el índice de verdor de la vegetación durante 21 años en los distintos ecosistemas mediterráneos. Y solo en Chile se ha observado este decaimiento tan fuerte, se ha observado en Chile. Es algo, ¿Y en cuánto digamos, tiempo este decaimiento? ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿es algo puntual? en unos 3 meses ha ocurrido. O sea, de Ocurrió estar en el bien, 2019, sí. en 2019, o sea, de estar bien, parece que el ecosistema se va a la mierda. Sí. Es algo que todavía no sabemos bien las consecuencias que ha tenido. Hay especies, pues, que se han recuperado, pero en realidad la magnitud, digamos, de impacto que ha tenido, pues, en la vegetación o en el funcionamiento del ecosistema, todo eso está todavía en estudio, porque todavía no sabemos bien si ha generado un colapso del ecosistema o no, ¿vale? Porque Claro, para que haya colapso del ecosistema, pues tienen que cambiar varias propiedades del ecosistema de forma irreversible, ¿no? Y eso todavía está en estudio. claro, Pero... un segundo, en este podcast, hace unos programas antes, hace ya un tiempo, pero no hace tantos programas, como hemos estado mucho tiempo parados, hablamos con Miguel Verdugo, que está investigador aquí en España, y nos decía que el ecosistema mediterráneo tiene un problema con la sequía, que es que va por thresholds, va por límites. Cuando pasa un límite, cambia completamente. Hasta que no llega a ese límite, no cambia. ¿Estáis vosotros sospechando que estáis en ese límite que digas, es que lo que va a hacer es que va a cambiar el ecosistema porque hemos pasado un límite? Igual que entre desiertos, zonas áridas, zonas semiáridas, como que hay saltos muy claros, ¿estamos sufriendo uno de esos saltos? ¿O es lo que vosotros estáis previendo que está pasando? Bueno, Miguel es parte de coautor también de este trabajo. Sí. Y bueno, no podemos decir, nuestro estudio, digamos, no ha evaluado colapso ecosistémico, ¿vale? Pero sí es verdad que eso tendría que estudiarse para ver si realmente se han cambiado las propiedades del ecosistema de una forma significativa por sobre la variabilidad natural, ¿no? O sea, los ecosistemas cambian con una variabilidad natural, pues por distintas perturbaciones o por el clima, lo que sea, pero cuando ya se sobrepasan los cambios de esa variabilidad natural y es de forma irreversible, sí se puede hablar a lo mejor de colapso, aunque yo no soy muy experta en el tema de colapso, pero sí es verdad que eso es algo que no lo sabemos y ha habido bastante recuperación al parecer, pero tampoco tenemos exactamente lo que había antes como para saber el cambio que ha habido. Entonces, es difícil de hay cosas que se evaluar. recuperarán más rápido que otras. Pero se está analizando, vamos, hay muchos investigadores en Chile que lo están estudiando y está por ver. Y bueno, lo que decía, la particularidad es esta sequía sostenida que lleva en la última década o un poquito más de la década que lleva sufriendo Chile, que es lo que se le llamó desde 2010 en adelante, se le llamó la mega sequía, porque era una sequía sostenida de 30% de déficit de precipitación. ¿Qué diferencia ha habido de esto respecto a otros ecosistemas mediterráneos? Que mientras que en otros ecosistemas mediterráneos ha habido sequía, pero luego años lluviosos y luego sequía y años lluviosos intercalando, en Chile ha sido sostenida una sequía de 30% de déficit durante 10 años. Que luego, además, en 2019, lo que ocurrió fue una hipersequía, o sea, un déficit del 60% de la precipitación, con olas de calor, además, etcétera, y eso ya fue, digamos, el límite para la vegetación, o sea, ahí ya fue que ocurrió
este decaimiento forestal masivo, y ha sido muy llamativo también porque, estos decaimientos se están observando en otros ecosistemas también debido al cambio climático, pero son más pequeños, pero yo creo que cada vez se están observando más, ¿vale? Pero está, claro, aquí tenemos dos cosas. Uno, lo que dicen los modelos climáticos, que ahí realmente estamos con parámetros físicos, va a llover menos, va a hacer más temperatura, va a hacer menos, pero los modelos no se meten, en principio, no se meten tanto en el ecosistema va a colapsar, no va a colapsar, porque además es muy difícil de decir, porque los ecosistemas muchas veces te sorprenden, son súper resilientes y dices, pero si esto tenía que haber colapsado hace 50 años y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, hay algunos Desaparece en estudios el norte de España, que sur de sí, España. hay algunos estudios que, o sea, la particularidad esa con lo de los modelos climáticos, ¿no? Que esta sequía, digamos, sostenida de 30% o de 30 a 40% es una sequía que los modelos climáticos predecían para la década de 2070-2090 y bajo escenarios de máximas emisiones de gas invernadero. ¡Ostras! O sea, Chile está sufriendo, digamos, unas condiciones de sequía que se esperaban para el final del siglo, ¿no? Para el final del siglo, si no hacíamos nada. Si no hacíamos nada. Y lo estamos observando ahora. Esto, claro que es llamativo, es algo que nos llama mucho la atención porque uno piensa, bueno, los modelos climáticos están acertando, pero quizás no están acertando el momento en el que están ocurriendo las cosas, ¿no? Y a lo mejor, porque hay un montón de otros factores que no se tienen en cuenta y a lo mejor lo que esperamos que ocurra del 2050 en adelante, a lo mejor se está adelantando y lo vamos a ver en algunos ecosistemas antes que en otros, ¿no? A lo mejor. Que no es que claro, pero es que aquí no es que el peor modelo preveyera esto y estamos hablando de los modelos intermedios y nos hemos ido al peor escenario, que eso muchas veces pasa. Oye, en el peor escenario sí, no era previsible, pero no. Es que nos estamos yendo al peor escenario de 2070. Ese es el que hemos cubierto. El Sí, peor sí, escenario sí. de 2070. Ostras, Eso es lo que llamativo, se ¿eh? esperaba, digamos, ese nivel de sequía que se ha dado en Chile, ¿vale? Y sí, hay algunos estudios por ahí que preveían que se iba a aridificar la zona mediterránea de Chile. Ten en cuenta que la parte mediterránea está colindando con el desierto y la sequía lo que va a tender es a aridificar, ¿vale? Entonces, sí estaba propuesto esto, pero para más adelante. Claro, que el desierto le vaya ganando terreno al área mediterránea. Y en este artículo también hemos visto que las especies que son, digamos, que están adaptadas a zonas más húmedas son las que más sufren. Entonces, tiene sentido de que al final se va a ir aridificando, ¿vale? Y se va de una vegetación pues, mediterránea un poco más mésica, que le llamamos en ecología, que quiere decir que están adaptadas pues, a mayores condiciones de agua, podemos pasar a una vegetación pues, más sérica, que es más adaptada a sequía. Y mira, te hace una pregunta que creo que sale un poquito del paper, pero creo que tiene interés aquí al que nos esté escuchando. Claro, muchas veces en España se dice que estos grandes incendios que está habiendo, y entra un poquito con la parte que vamos a hablar después, pero quiero no mezclar, ¿vale? Por tema de plantaciones, que estos incendios, es verdad que el clima mediterráneo está acostumbrado a estos incendios, hay más sequía, hay menos agua, con lo cual es más fácil que prendan. Entonces hay incendios más grandes en parte por eso, porque hay más, pues eso, menos lluvia, todo más seco. Claro, en Chile hay un problema, ¿no? Una peculiaridad. Creo que el ecosistema chileno, mediterráneo chileno, no está adaptado a los incendios como está adaptado el ecosistema mediterráneo circunmediterráneo, el Mediterráneo alrededor del Mediterráneo, ¿no? Igual Claro. por eso no arde, sino que se pone marrón. A lo mejor aquí lo que hubiera hecho es fuego. ¿O no? Bueno, para que haya fuego tiene que haber una fuente de ignición, ¿vale? No solamente sequía y en este Ya, caso, bueno. claro, en este caso la vegetación se ha puesto marrón, lo más probable por la sequía. En el artículo tampoco hacemos una atribución directa, pero es la sequía lo que ha generado esto. Nosotros esperábamos muchos incendios después de que esto se pusiera marrón, porque estaba la vegetación toda seca, y sin embargo no ha ocurrido así hasta 2023, ¿vale? En 2023 sí han habido grandes incendios, pero es verdad que no he visto estudios que hayan relacionado como este marronamiento con mayor o menor cantidad de incendios. Pero sí es verdad, bueno, que mayor sequía sí ha provocado más incendios en general en Chile, que no tiene que ver con este enmarronamiento, ¿vale? Pero sí es verdad que a mayores niveles de sequía y de olas de calor han generado los grandes mega incendios de 2017 y 2023 ocurrieron en eventos de olas de calor. Y esto es mucho más dañino para la vegetación chilena que para la mediterránea de aquí, de esta zona y de otras partes del mundo, porque no está adaptada a fuego en ese caso.
Oye, y una cosa que me viene a la cabeza, hablando de enmarronamiento, aquí en España tenemos el ejemplo también del ecosistema mediterráneo, que es lo de la seca, que está sufriendo. Sí. ¿Hay alguna relación entre la seca esta que se está sufriendo, que es una enfermedad entre comillas? O no se sabe, no sé, igual ya sí que se sabe bien por qué está tal, pero bueno, también es un enmarronamiento de los ecosistemas. ¿Tiene algo que ver? ¿Habéis visto alguna relación o directamente no lo habéis mirado? Porque habiendo investigadores españoles, me cuesta que no por lo menos hayáis pensado similitudes entre una cosa y la otra. Bueno, la seca que se da ese nombre para el alcornocal, ¿no? Sí. Para los alcornoques, pues es como, digamos, también como un decaimiento forestal, pero que está causado por muchas cosas. La sequía, por un lado, por otro lado, también está la Phytophthora cinnamomum, que es un parásito, ¿no? Un alga roja parásita que ataca las raíces y hace que se seque. Y es verdad que este parásito con más agua parece que le va mejor, ¿vale? Vale. Pero sin embargo la sequía puede debilitar al árbol, digamos, Vale. mucho tiempo de sequía puede debilitar al árbol y eso hacer que se infecte más por Vale. un año húmedo, se infecte mucho más por el Vale, pero parásito. pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, no son patrones similares, no tiene nada que ver, porque es verdad que este es No, este porque en este caso, el caso de necesita el Chile, claro, parásito. hay muchos ejemplos de decaimiento forestal, por ejemplo, aquí en Europa, que son causados pues, por plagas, ¿no? Mm. Incendios, plagas y otros temas, pero directamente por sequía, solo por sequía, no tenemos tantos ejemplos de algo tan masivo. Sí los hay aquí. ¿Cuánto es? Has dicho, ¿cuánto? Como has dicho tan masivo, la última pregunta de esto y pasamos al otro padre. ¿Qué extensión habéis dicho? Para 500 hacernos una idea. kilómetros de latitud. Es como ¿Eh? de aquí, de Cádiz a Madrid, Eso. ¿vale? De Cádiz a Madrid y en Chile entero, que Chile sabemos que es muy alargadito, pues. Toda la zona mediterránea. Sí, sí, sí. Vale. O sea, que es. Joder, Ha sido muy masivo, muy, sí, sí, sí. Vale, Muy es mucho, es impresionante. mucho. Es mucho. Vale, pues ahora, sin salir de Chile, vamos a cambiar un poquito el tercio, pero es que me parecía oportuno preguntarte los dos papers, porque los dos, hablando, me parecían súper interesantes, que es, hay otro artículo que he publicado, que es cómo está afrontando el gobierno chileno esta adaptación al cambio climático, porque en muchos sitios, y es una cosa que hemos hablado muchas veces, y tanto en este podcast como en otros que hago, lo critica mucho el tema de las plantaciones. Los monocultivos, parece que si ya plantamos árboles, todo perfecto. Creo que mi impresión desde fuera, mi impresión sin conocer la realidad chilena, es que en Europa lo del monocultivo parece que está superado. Aunque todavía nos siguen gustando los pinares de monocultivo algunas veces, que dices, ya Sí, está, sí, igual Yo creo que se usan. vale, yo creo que Todavía. ya está bien, ¿no? Yo creo que ya. No, pero ya parece que. Joder, que ya les dices de reforestar y ya parece que ven más especies, tal. En Sudamérica todavía el monocultivo se utiliza como. No, es que aquí plantamos una especie y esto arregla el cambio climático. Parece que no se está. O por lo menos parece que en Chile está siendo vanguardia en Sudamérica, que eso por lo menos no se va a hacer, ¿no? Esas plantaciones para revertir el. Que yo me río, es que de verdad, que pensar que una plantación va a revertir el cambio climático es para reírse. Pero es que se está haciendo, ¿no? O por lo menos se Bueno, hacía hasta hace a poco. mí la verdad no me gusta hacer esas comparaciones como Europa-Sudamérica, porque Europa es muy grande, Sudamérica es muy grande, Sí, sí, y sí, hay sí. ejemplos de cosas en los dos lados, ¿no? Aquí en el norte de España tenemos monocultivos que siguen avanzando y algunos ya están relacionados con mega incendios también, como el de Zamora y tal, o sea que continúan, ¿eh? Que hay muchas plantaciones que se están haciendo. Yo tengo la Eh, sensación de que aquí en Europa esos monocultivos son de aprovechamiento forestal. Aunque te los quieran vender de otra manera, claro, sí, el sí, ¿no? gobierno no te dice que son para cambio climático. Sí, sí, no, lo que pasa que el argumento, digamos, de plantar árboles, ya sea monocultivo o no monocultivo, ¿no? Eso es como un detalle, pero la razón de plantar árboles por el tema de la mitigación del carbono es reciente. En realidad, las plantaciones que hay en Europa y las que hay en Sudamérica, casi todas han sido plantadas por motivos o comerciales o para evitar la erosión de suelo o algo así, ¿no? Pero digamos que esta razón para plantar árboles es algo muy reciente, ¿vale? Vale. Pero sí está ya en pues, la estrategia de biodiversidad de Europa, ¿no? De la Unión Europea, en las hay unos documentos, ¿no? Que se asocian al Acuerdo de París, que son las NDC, ¿no? Que son las contribuciones nacionales determinadas o algo así, creo que es la traducción en español, que es como lo que se comprometen los países para hacer en lucha contra el cambio climático, y en la parte de mitigación es donde te dicen qué van a hacer para mitigar el cambio climático.
y muchas de estos documentos NDC incluyen plantar árboles, porque los árboles lo que se supone que hacen es que capturan el CO2 atmosférico y entonces lo capturan y lo dejan ahí, se supone, hasta que se queme. Sí, o sea, quien ha hecho eso, Claro, claro. quien ha hecho eso está más cerca de una empresa de reforestación que de una universidad. O sea, Bueno, es algo, en realidad tiene su lógica, ¿no? Tú dices, bueno, plantamos un mogollón de árboles y lo que hacemos es que capturamos ese carbono. Lo que pasa es que ese cómo plantar árboles y que puede ser una buena idea siempre y cuando se reforeste o se restauren ecosistemas que eran forestales antiguamente y que son naturales, que haya restauración de ecosistemas forestales, no está mal la idea. Árboles que se planten en las ciudades, que lo que hacen es como aliviar el calor de las ciudades, es muy buena idea. Lo que es mala idea es pues plantar árboles en ecosistemas que naturalmente no tienen árboles, como pueden ser los pastizales o matorrales, etcétera. o mucho ecosistema mediterráneo, que O justo hablábamos. plantar monocultivos de árboles como tipo industrial, pensando que eso como estrategia de cambio climático, ¿no? Eso sí que es un error porque estas plantaciones como más intensivas monocultivos pues son muy propensas a generar grandes incendios y entre otros daños al ecosistema, ¿no? A otros daños ambientales. Vale. Eso, vale, ya hemos dicho que eso no es que sea lo ideal. Pues Chile Sí. ha dado un paso más allá, ¿no? Y parece ser que ya no lo está teniendo como estrategia, ¿no? Sí, hombre, Chile en su ley de cambio climático, lo que hacemos en este artículo es destacar que Chile se ha desmarcado un poco de esta tendencia, que yo creo que es más o menos mundial, ¿no? Pero que por lo menos en Sudamérica lo hemos analizado y parece que es así. Esta tendencia, pues, de usar monocultivos de árboles para mitigar carbono, ¿no? Entonces, ellos, en la ley de cambio climático, se dice que se va a reforestar, ¿no? Que se va a restaurar, pero que se va a priorizar pues, el establecimiento de bosques más multifuncionales y la característica principal es que no va a financiar, digamos, o no va a subvencionar monocultivos con motivo de mitigar carbono. Eso es lo que dice la ley. Lo interesante de esto es el contexto chileno, lo que lo hace interesante, porque Chile es un país forestal, que ha tenido un gran desarrollo forestal en los últimos 40 años y que ha habido mucha transformación del paisaje y de reemplazos de bosques nativos, de matorrales por plantaciones industriales de monocultivos y que eran financiadas antes por el Estado. Es que Tenían es súper subvenciones. potente. El CIFOR, creo que se llama el CIFOR, es una institución súper potente en Chile. O sea, que es Sí, joder, cuando tú piensas en Chile, desde el punto de vista, yo por lo menos, cuando pienso en Chile, desde el punto de vista de la restauración, siempre piensas en grandes forestaciones. O sea, yo qué sé, hay ejemplos, en cada sitio piensa en una cosa y ahí piensa, yo por lo menos tengo esa imagen de Chile. La verdad que me llamó la atención por eso, es como, Chile, justo Chile, es Chile el que plantea Claro, eso. eso es lo que llama la atención, ¿no? Que justo Chile, que tenía un decreto ley donde financiaba el 75% de la primera forestación, de la primera vez de la primera plantación, digamos, con ese decreto y entre otras acciones que también ¿cómo se dice? Privatizaron empresas que eran estatales para fomentar históricamente para fomentar el desarrollo forestal y todo esto llevó a una gran transformación del paisaje de Chile a un paisaje eminentemente forestal. Ojo un detalle para el que no esté escuchando. El 70% de la primera plantación. Quiere decir que son plantaciones hechas para cortarlas después. O sea, son plantaciones madereras. Es un cultivo. Sí, Que no claro, se nos olvide. son cultivos, claro, eran cultivos y lo que se trató era de eso, ¿no? De promocionar el sector forestal como un sector productivo, pero claro, es que esto estaba financiado en gran parte por el Estado. Entonces, claro, hubo un gran enriquecimiento de las empresas forestales muy rápido, un desarrollo muy rápido y ahora la particularidad que tiene es que en la ley de cambio climático aquí Chile dice, bueno, no vamos a, bueno, además este decreto ley ya se dejó de financiar, digamos, creo que en el 2012, entre el 2012 y 2017 ya se terminó este financiamiento de este decreto y por tanto ya las plantaciones allí no se financian, al menos este decreto ya se eliminó. Entonces, ahora con lo del cambio climático, pues era un poco como estaba la gente a la expectativa de, bueno,
va a haber financiamiento para plantaciones de nuevo, porque con el tema cambio climático, pues, y entonces ahí la ley de cambio climático ha establecido que monocultivos no. Si es verdad que se van a hacer restauraciones, forestaciones también se harán, es decir, plantar árboles en sitios a lo mejor degradados o que no sean forestales y que se puedan plantar. Pero bueno, ahí ha dado un paso atrás en relación a otros países de Sudamérica que sí plantean plantaciones industriales, incluso en algunos casos, que creo que es Colombia, por ejemplo, que en su NDC dice que se promoverán las plantaciones forestales industriales como acción de mitigación. Entonces, sí, esto claramente es un error porque para mitigar carbono lo mejor es pues, restaurar ecosistemas naturales, no tocar los ecosistemas naturales que quedan, porque son los que son capaces de capturar. Hay mucho carbono en el suelo, ¿no? Que, no sé, turberas, por ejemplo, son muy relevantes, pastizales también y matorral, que a veces en el suelo... Hablábamos hace nada del ecosistema mediterráneo. El ecosistema mediterráneo tiene un carbono recalcitrante en el suelo bastante potente. O sea que eso al final es un reservorio de carbono que se libera más difícil que un árbol ardiendo. Claro, es que el tema de carbono en el suelo es el que adquirió como un poquito más de importancia porque al final es un carbono más estable, porque si hay un incendio y tenemos un bosque, todo lo que se ha capturado se va. Pero en un incendio, ese carbono algo se irá, pero no, digamos que el stock de carbono que hay en el suelo es mucho más estable que el que tiene la vegetación. Entonces, ecosistemas que guardan mucho carbono en el suelo, como pueden ser las turberas, tienen muchísima importancia para la mitigación del clima, ¿no? Entonces, ¿lo que tenemos que hacer? Pues dejar de explotar a lo mejor turberas ilegalmente, o sea que hay otras acciones, ¿no? Que a lo mejor son más importantes que plantar árboles donde no se deben plantar árboles, porque al final tenemos el problema de los incendios, que al final es un problema mayor en muchos casos. Sí. Pero bueno, ahí es complicado porque estás luchando frente a los que han hecho las plantaciones toda la vida y lo han visto como una... Sí. Y esto lo ven como una... Oye, que hay que plantar más dinerito para el bolsillo. Y les da igual Sí, todo. pero bueno, por eso ha sido un paso valiente, ¿no? Porque yo creo que... Muy valiente, porque además es que ahora mismo, incluso a nivel mundial, o sea, se escuchan gilipolleces como lo de plantar el Sáhara de árboles. O sea, y eso va a detener el desierto y son soberanas tonterías. Y ahí está de acuerdo gente tan dispar como Donald Trump y algunas asociaciones ecologistas. ¿Qué dices? Ya, el problema, lo que no se entiende aquí es que tú no puedes plantar árboles y después abandonarlo, porque una plantación de árboles al final, aunque tú la quieras hacer más naturalizada, aunque no quieras hacerla productiva, ¿no? Pero imaginemos simplemente para mitigar carbono, pero luego requiere de cierto manejo o también cierto mantenimiento para que esa plantación vaya para adelante, ¿no? Pues a lo mejor hay que regarla o hay que, ¿no? Y entonces eso muchas veces no está tampoco contemplado, ¿no? Sí, que bueno. Y de cómo se van a manejar esas plantaciones luego. Claro, y que los bosques maduros no captan tanto CO2 como los bosques en crecimiento, o sea que las plantaciones llegan a un punto que son bosques maduros que aportan otras muchas cosas, pero ya no captan, mientras que otros ecosistemas sí que captan siempre porque van metiéndolo al suelo. O sea que no es tan fácil como más bosques, mejor para el clima. Y me alegro que en Chile se tomen esas medidas. Y espero que no cojan y donde se ha secado el clima mediterráneo, ahora se pongan a plantar. Esto, como se ha secado, vamos a plantar aquí y regamos. Bueno, no creo, hay mucha escasez de agua. El tema también, hay un tema ahí que es el tema del uso del agua que es súper relevante también, porque que también se discute un poco, ¿no? en la publicación, que no es solamente esta mega sequía, sino que además eso está unido al uso del agua intensivo que se tiene en Chile central y en otros ecosistemas mediterráneos. Lo vemos aquí, ¿no? Con los aguacates en zonas áridas cerca de Almería, ¿no? Sí, y tú dices, bueno, es que eso es insostenible porque es un uso de agua muy intensivo en una zona muy árida. Entonces también el ser humano, las acciones del ser humano hacen que esto se intensifique. Eso no lo hemos medido, pero yo creo que este enmarronamiento, que yo le llamo enmarronamiento, pero no sé si se dice, si es correcto esa palabra. Creo que los oyentes nos entienden. Es que en inglés drowning, en inglés drowning, pero yo le digo enmarronamiento. Pero decaimiento, ¿vale? Decaimiento forestal es lo más correcto. Eso es sequía unida a uso de agua. Y en Chile esto es un problema porque el agua pues, es privada y a veces se usa de forma muy intensiva en determinados lugares. Entonces, es un problema muy complejo. Bueno, que en España es pública y se usa de manera intensiva, de manera ilegal. O sea, que ya está. O sea, no... Ya. Sí, bueno, pasando ya. La cuestión es que no querer meterle mano a esto, sea privado o sea pública.
Ya. Vale, yo defiendo que el agua sea pública, también vayamos por delante. Pero Hombre, si es privado es más problema. por eso, si es privado es más problema aún, pero incluso siendo pública, si no se gestiona bien, nos Sí, pasa lo sí, que nos sí. pasa. Bueno, Susana, creo que le hemos dado un buen repaso al paper. Yo encantado de que nos hayas traído aquí cosas de Chile, porque parece que, joder, además en podcast, se hacen muchos podcasts en Europa y parece que no tal, pero al final el cambio climático es un problema a nivel mundial. Las lecciones que podemos aprender de un ecosistema como Chile, que allí hemos visto unos efectos, como el del enmarronamiento, aunque no te guste, que mañana podemos tener aquí en España, o sea, en otros muchos sitios. Creo que está bien ir fijándonos lo que va pasando allí, porque, oye, aquello es un ecosistema mediterráneo, igual que este, allí tienen una sequía potente, igual que ahora mismo tenemos en España una sequía, justo estos días está lloviendo un poquito, pero tenemos una sequía. O sea que está bien tener ejemplos, ¿no? Y me alegra mucho que nos esté también el ejemplo de, oye, ¿qué están haciendo otros países para afrontar la crisis climática? Que no sea solo plantar árboles, o por lo menos que no sea lo de plantar monocultivos, que ya es el sumo de sumo. Sí. Susana, pues con este pequeño resumen, nada, preguntarte el último, si alguien quiere seguirte y demás, contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Pues sobre todo por el Twitter de nuestro grupo de investigación de FEDIMED o del CR2, porque yo más que Twitter personal no soy muy movida en redes sociales, pero sí es verdad que todo lo que hago lo cuelgo en el Twitter de mis grupos. De tus grupos. Perfecto. Y bueno, en la página web, y si ponéis Susana Gómez Uca, seguro que la encontráis. Sí. Susana, muchísimas gracias por pasarte por aquí. A ti, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ya cerrado con Susana la entrevista. Antes de irnos, simplemente recuerda que puedes escuchar Podcast Oikos en tu reproductor de podcast favorito. Que igual me tenías ahí desde hace mucho tiempo, pues sí, vuelvo, estoy en tu reproductor de podcast favorito, en el que sea voy a estar y si no, escríbeme. Y también puedes verlo en el canal de YouTube de Oikos MSP. Recuerda también que si necesitas un equipo para ayudarte a mejorar la visibilidad de tu proyecto o empresa, no dudes en contactar con nosotros en oikosmsp.com. Y soy Juan María Arenas y me encantará hablar contigo de este y otros temas allá donde me encuentres. Adiós.